Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la segunda parte de la jornada 3 de la Liga F. Hoy vamos a hablar del triunfo de la Real Sociedad ante el Sevilla por 3-0, del empate a 0 entre el Tenerife y el Español y también del empate a 1 en este caso entre la Lama y el Granada en la primera jornada que se disputa en Lorca. Y vamos a comenzar, Lidia, con otro estreno de otro campo, en este caso el estadio de Zubieta de la Real Sociedad, que esta jornada no se pudo tener de mejor manera con una victoria contundente por 3-0 ante el Sevilla en un partido prácticamente perfecto del equipo de Arturo Ruiz. Sí, o sea, teníamos un poco las dudas de ver cómo afrontaba la Real Sociedad el partido contra el Sevilla, porque al final pues son equipos que más o menos tienen el nivel parecido, que habían empezado la temporada quizás con algunas dudas, o sea, generando eso, algunas dudas, no terminando de convencer. Y nada, la Real pues ya parece que va cogiendo rodaje, que se va viendo ahí un poco también la mano de Arturo. Y sí, una goleada que bueno, yo creo que les da muy buenas sensaciones y que ahora mismo pues la sitúa en la parte alta de la tabla. Y a mí por sensaciones me da que no se van a mover mucho más de ahí en lo que va de temporada, si juegan igual, o sea, si Claro. van de aquí a mejor. No, no, desde luego el partido de ayer es una muy buena señal de cómo está la Real. Ahora hablaremos un poquito de individualidades, pero realmente el partido fue muy, muy bueno del equipo de Donostiarra. Y por parte del Sevilla, pues otra derrota consecutiva, segunda además con una goleada en contra y vamos a ver qué pasa, pero desde luego el Sevilla no empezó la temporada de la mejor manera, así que tendrán que mejorar si no quieren meterse en problemas. Vamos a hablar de la Real, que salía ayer en el partido con Rula en portería, defensa otra vez con 5, con 3 centrales, Lucía Rodríguez, Moraza en Aparicio, lateral izquierdo para Ayara Aguirre Zabala, derecho en este caso ocupado por Arola Aparicio, centro del campo para Andrea Yacinto junto con Paula Fernández y Clara Cainova con Nereiz Aguirre puesta prácticamente de pivote en el día de ayer porque trabajó muchísimo en defensa y arriba la referencia ofensiva de Lucía Pardo. Es decir, que es un 11 bastante móvil porque vimos a Nereiz Aguirre jugando muy atrás, a Moraza algunos momentos de centrocampista. Bueno, realmente fue un 11 en el que fueron cambiando mucho las cosas durante el partido, pero están un poco a la disposición inicial de Arturo Ruiz, siguiendo con esa defensa de 5 que de momento parece que está funcionando. Sí, o sea, pero una defensa de 5 que después ya vimos cómo llegaba Yara a rematar los centros, como se dio en el caso del primer gol que comentaremos luego, y también pues de Arola, que ayer yo creo que hizo un partido muy muy bueno, yo creo que por Sí, sí. ahora el mejor en lo que lleva en la Real, con 2 asistencias, llegaba con muchísima profundidad por la banda derecha. Y sí, o sea, un esquema que le va funcionando a Arturo, pues como has comentado tú, con muchísima movilidad, con jugadoras pues que incluso esforzándose en labores defensivas, como era el caso de Nerea Izaguirre, que había veces que era como ese su pequeño pero, ¿no? El ayudar en defensa, sino que se centraba más pues, en la creación del juego, pero no, ayer se le vio que hizo, recuerdo una jugada, ahora mismo no sé contra quién fue, pero que corrió a defender muy bien y acabó haciendo una segada muy, muy buena que permitió, pues eso, parar el Sí. ataque del Sevilla. Entonces, un 11 que yo creo que más allá, pues eso, de que ya, por ejemplo, Edna ha podido regresar a tener minutos, tal, pero yo creo que más o menos es un 11 bastante reconocible por parte de la Real. No, desde luego el partido no se pudo salir mejor porque aparte el nivelazo que se dio, se recuperó Edna y ya se vio que Edna está desde el principio muy integrada dentro del esquema. Y en el Sevilla el equipo de David Losada volvió a formar con defensa de 5 en portería este Sullastres, de laterales para Julia Torres en la izquierda, en la banda derecha. Bueno, aquí pone la Liga F Julia Torres, pone más bien Alba Cerrato, también puede ser porque estuvo Ahora muy, sí. muy de extremo. En el lado derecho en este caso Alba López, tres centrales que fueron Alice Márquez, Eva Llamas, aunque jugó un poquito más de centrocampista Eva Llamas, pero bueno, junto con Isa Álvarez, también Julia Torres. En el centro del campo pone la Liga F, en este caso a Iris Arnaiz, junto con Rosa Márquez y Chantal Hegel, aunque Chantal Hegel jugó gran parte del partido también de central, cosa que tampoco comprendo del todo. Y arriba doble punta con Lucía Moral y con Fatou Kanté. El 11 en este caso no funcionó porque se vio desde el principio que no estaban bien colocadas. Luego, como entremos alguna jugada de errores de estructura también del equipo. Y bueno, alguna cosa también como lo de, por ejemplo, de Heigel jugando de central, Eva ya más de centrocampista. Bueno, no funcionó el equipo, pero bueno, en la Real, pues evidentemente tuvo su mérito, obviamente.
Sí, o sea, yo creo que David Losada ahora mismo está también todavía probando las posibles alineaciones, sobre todo con esa baja de Gemma Gili, que es muy, muy sensible, lo venimos comentando desde que se lesionó, que eso el Sevilla lo iba a notar, y yo creo que todavía eso, están buscando la manera de ir cuadrando las piezas en el puzzle de cara a ver cómo funciona mejor. Y sí, o sea, por ejemplo, poner a Eva Llamas en una posición más adelantada de que Es es verdad que era la su posición de central. original al llegar al Sevilla, pero desde que está jugando en el Sevilla de Cla- central, pues parece que es de momento la posición donde más te puede funcionar. Claro, pero choca un poco. Después también destacar de nuevo que Julia Torres, buen partido dentro de lo que cabe, o sea, Mm, por lo menos intentó, recuerdo al suyo desde lejos, que al fin y al cabo es una jugadora muy joven, mm. que lo que se tiene que intentar es eso, también con descaro y probar suerte. Entonces, pero sí, en general es un once que por jugadoras sí que es más o menos el que se podría esperar, o sea, con algunos pequeños cambios quizás, pero lo que llama la atención es la posición de cada una, quizás. Sí, la verdad es que la posición fue un poquito lo que más nos chirrió y la verdad es que no funcionó del todo. El partido comenzó como esperábamos, con una Real con el balón, dominante con la pelota, pero es verdad que desde el principio vimos al equipo donostiarra muy bien plantado, también con un punto más de intensidad que el Sevilla, eso creo que también Sí. se vio desde el principio, que la Real le puso un punto más de intensidad, también más de cómo saber atacar al rival, porque desde el principio vimos algunas acciones en las que sobre todo el lado derecho de Arola Paricio fue un absoluto, bueno, un túnel que tenía por ahí la Real, un túnel que no encontraba oposición por ningún lado, fue tremendo como llegó la futbolista ex del Sevilla precisamente por esa banda derecha. Y al principio es verdad que el Sevilla más o menos pues intentó aguantar para no ser tan arrollado como fue ante el Tenerife, pero desde el principio se las vieron muy complicada la situación, defensivamente no se veía cómodo. Y es verdad que hasta el gol no iba llegado nada, pero hablamos del gol, minuto 10 de partido, tampoco había pasado demasiado. Y la acción del gol, pues es una acción en la que la banda derecha con Aurora Palicio se convierte en una autopista, el centro es muy bueno al segundo palo y le gana la espalda a Yara Aguirre Zabala a Alba López y domina cómodamente ese balón para convertirlo en 1-0. Tercer gol de la canterana en esta temporada de Liga F. Es brutal lo que está consiguiendo hasta inicio de campaña. Y bueno, pues llega el primer gol de la Real en una jugada que ponía muy a las claras también que el Sevilla tenía problemas a balón parado y en este caso en balones del centro laterales, como ya le pasó ante Tenerife, que le marcaron varios goles de esa manera. Hoy otra vez volvió a hacer la Real por ahí. Sí, sí, yo creo que eso es una de las tareas pendientes de David Losada, ¿no? Sobre todo controlar esos balones parados, porque tiene jugadoras pues que al final yo creo que van bastante bien. O sea, Eva Llamas por arriba, yo recuerdo pues que sí, que va bastante bien. O sea, por norma general, no recordaba yo tantos problemas del Sevilla balón parado, pero en este inicio de temporada se está viendo que por ahí puede ser como un pequeño lunar que tenga el Sevilla y que al final les puede costar pues uno o incluso 3 puntos, como se dio el día de ayer. También es cierto que la jugada, o sea, el centro de Arola es muy bueno y el remate de Ayara, que yo creo que ya lo venís avisando Lidia y tú Mm. en el vídeo de jugadoras jóvenes a seguir, que es una futura estrella que No, tiene no, muchísimo totalmente. futuro y presente, o sea, porque es que 3 goles en cuestión de 3 jornadas siendo lateral, Sí. eso denota nivel, denota mucho nivel. Y no solo lo que marca, que también, sino cómo hace todo. Que no es casual, no es que de repente pues tenga la inspiración y tal. Obviamente no va a marcar toda la temporada tantos goles, porque es una futbolista que es defensa, aunque pueda jugar más adelantada. Pero sobre todo la forma que tiene de hacer las cosas, defensivamente también está muy, muy sólida. No es solo los goles, sino todo lo que hace en el partido, que es lo que realmente impresiona, pero los que ya tenemos un poquito vista de inferiores, pues es complicadísimo llevar a cabo esa transición tan rápidamente, pero en su caso la verdad que está siendo súper natural todo. Y así llegó ese segundo, ese primer gol del partido, el segundo tardó poco en llegar, y aquí es una jugada que el Sevilla es la metáfora perfecta de cómo está. Es una acción, también de banda derecha por parte de Arola Aparicio, está tapando a Arola Aparicio el centro, creo que es Isa Álvarez, y Julia Torres, en lugar de tapar a la rematadora, va a tapar también a la que ya está tapada por parte de su compañera, con lo cual se queda Arola Aparicio
le llegan las dos, que ninguna de ellos impide que centre, y está sola Lucía Pardo dentro del área para rematar a placer. Es una jugada que define perfectamente cómo estuvo el partido del Sevilla, porque es una acción que en lugar de tapar, ir a tapar el centro de la compañera para que no haya rematadora, va a intentar tapar desde muy lejos el centro, que evidentemente lo que hace es dejar sola a la rematadora y se convierte en el segundo gol. De manera de que la Real, pues bueno, le faltaba un poco de gol, igual al inicio de temporada, pero si el Sevilla no pone su oposición más mínima y lo pone tan fácil, pues claro, 15 minutos 2-0 y ya te digo, es que ese segundo gol para mí es la metáfora del partido. El Sevilla tapó fatal centros laterales y en esta jugada es que Julia Torres, en lugar de ir a tapar y tratar de evitar que el balón llegue al área a una jugadora sola, lo que hace es intentar, bueno, se queda en tierra de nadie porque no llega tampoco a tapar el centro. Error muy grave que se convierte en el 2-0. Sí, son errores pues que también, igual que comentábamos a balón parado, que son errores que te cuestan los puntos, también son estos fallitos que quizá de desconexión un poco, de no saber exactamente si tu compañera, si tienes otra compañera cubriendo a la posible rematadora y tú por eso vas a tapar el centro. O sea, son pequeños detallitos pues que también tendrá que acabar puliendo el Sevilla para si quiere estar pues en la posición lo más arriba posible. Y bueno, luego al final el remate, el centro es muy bueno, de nuevo Arola por la banda derecha, muy bien, el centro es muy bueno. Y Lucía Pardo pues se inventa un remate de cabeza, es Mm. un poco ortodoxo, creo yo, o sea, remata un poco como puede, pero le sale muy bien, le sale una especie de vaselina que Sullastres no termina de alcanzar bien del todo, o sea, la intenta rozar, hace lo que puede también, pero nada, era muy complicado pues por la altura que fue cogiendo el balón y justo cuando estaba ya ella, que parecía que llegaba, empezó a bajar. Fue extraño para ella, fue difícil. Y entonces, pues ya un 2-0 en el minuto, fue 15, ¿no? en el 16, O sí. 16. O sea, minuto 16, 2-0 fuera de casa. También la Real, pues que al final estaba Claro. estrenando el campo, que bueno, eso siempre acaba influyendo un poquito con su público, entonces se le puso muy cuesta arriba al Sevilla, que por momentos, o sea, sí que pareció, creo que fue antes del 2-0, sí que pareció que tenía como una posible contestación al 1-0, pero ya con este la Real sentenció un poco y el Sevilla lo intentó, pero no le dio. Sí, sí, la verdad es que desde el principio se vio a la Real muy cómoda. Es verdad que intentó reaccionar un poco el Sevilla, pero es que hubo muy poquito tiempo entre el primer gol y el segundo gol, con lo cual no dio posibilidad a esa intento de empate. Y la Real, pues claro, a partir de ese momento ya estaba el partido muy controlado, lo siguió controlando aún más, se vio al equipo de Donostierra muy cómodo sobre el césped y realmente pues le pasó por encima al Sevilla. Me gustó sobre todo mucho el centro del campo, creo que ayer fue el mejor partido de lo que va de temporada de las tres, bueno, de las cuatro realmente en el centro del campo. Me encantó Paula Fernández, creo que le dio muchísimo criterio al equipo, hizo todo perfectamente bien, siempre colocado donde tenía que estar. Andrea hizo un partido otra vez Andrea, sublime, sí. Andrea estuvo realmente espectacular. Y luego Nerea Izaguirre, lo os comentaba un poquito antes, el tema defensivo, que quizá lo que menos se ve de ella, porque normalmente es una jugadora que le gusta más atacar y que defensivamente sufre un poquito más, pero ayer estuvo espectacular en defensa, con varios cortes muy importantes en el partido de ayer. También algunas acciones que sobre todo no solo a nivel, porque esas acciones no son solo a nivel de, bueno, pues me luzco y ya está, no, es de la capitana se esfuerza atrás, con carreras hacia atrás muy rápidas y muy bien hechas, y claro, eso también ayuda a que el resto del equipo se meta en el partido, que no tenga ningún momento de bajón, y predicar con el ejemplo, al final lo que hizo Nerea Izaguirre en el día de ayer. Y luego también Kainova estuvo muy bien en la tarea defensiva-ofensiva, creo que cumplió muy bien su trabajo y el resto del equipo, pues en centro de defensa también estuvieron todas muy bien. Y realmente la primera parte, pues no finalizó con más goles porque Sullastres no quiso, porque otra vez más fue la mejor del Sevilla, con Sí. varias paradas muy buenas en intentonas de la Real. Recuerdo sobre todo un golpeo desde fuera del área, creo que fue de Lucía Pardo, que obligó una buena parada de Sullastres. También hubo algunas acciones que intervino bien la guardameta del Sevilla, un Sevilla que se le veía otra vez muy débil, muy endeble, los laterales no funcionaron para nada, el Rato no tuvo prácticamente protagonismo. Y lo único igual que se pudo comentar fue un par de errores de Arrula con los pies,
que estuvo muy bien con las manos, pero es verdad que con los pies le está costando un poquito Sí. más y algunos balones sobre todo arriesga demasiado a la hora de sacar el balón y trata de superar con un balón alto a los atacantes del Sevilla y bueno, muchas veces no es la mejor opción, pero con las manos luego estuvo muy bien. La primera parte la verdad es Sí, que o sea, la a mí me pareció, Real, sí, sí, que me pareció que Arrula estuvo bastante atenta en, sobre todo en algunos cortes, en algunos balones en largo que tuvo que salir pues rápido para tapar. O sea, por ahora es, yo creo que veníamos comentándolo también desde el principio, que con la salida de Lete, de Olatz, que no sabíamos cómo iba a estar la portería de la Real, pero por ahora a mí Arrula me está gustando bastante, o sea, mm, lleva 2 goles en contra, creo, ¿no? O sea, los dos del Madrid, poco sí. más, y que igualmente en ese partido creo que no lo hizo especialmente mal como para decir, no, bueno, le marcaron dos. O sea, No, lo que único ya yo te digo, creo lo de que los bastante pies, bien. que es verdad que le está costando bastante más con los pies que con las manos, pero bueno, eso también es fruto de la juventud, esperemos que lo vaya poco a poco cogiendo. Sí, sí, seguro, hombre. Y bueno, pues la primera parte por parte de la Real, pues finaliza con este 2-0 en el marcador, una estadística de 8 tiros en total por uno del Sevilla, a puerta 5 de la Real, uno del Sevilla. Y claro, por la segunda parte del Sevilla lo único importante era recuperar las sensaciones. Era, ya que vas a perder, al menos llévate algo positivo. Y yo creo que el Sevilla la segunda parte sí que puede ser más positiva porque se vio al equipo hispalense bastante mejor. Es verdad que defensivamente arriesgó mucho porque claro, ya con 2-0 en contra, si buscas remontar tienes que ir muy adelante y ahí en la Real pues a la contra te pilla muchas veces. Pero es verdad que se vio un Sevilla diferente con la segunda parte. Entró mucho más en juego Rosa Márquez, que para mí fue la mejor del equipo con diferencia, junto con Suárez, evidentemente, pero digo, de campo fue la mejor. Y es verdad que, bueno, pues estaba muy sola porque muchas veces intentaba hacer jugadas prácticamente individuales ella sola y no tenía ayuda, pero creo que el equipo en la segunda parte mejoró mucho, sobre todo también con la entrada de Débora García, que Alba López estuvo muy mal, realmente no tuvo para nada el día Alba López, y entró por ella Débora García y la verdad es que mejoró mucho ese lateral derecho, tarde evidentemente, porque ya el 2-0 era demasiado, pero estuvo en Sevilla con actitud muy diferente, más propositivo, con más ganas de cambiar las cosas, pero la Real tampoco hubo ningún momento de bajón realmente. Es verdad que tuvo esa acción de Débora con el palo, que igual si hubiera Correcto. entrado, pues hubiera cambiado la cosa, pero a ver, también era un tiro muy lejano que tampoco creo que hubiera tenido problemas para rular si hubiera estado entre los tres palos. Y realmente, pues el Sevilla mejoró la imagen, pero la segunda parte de la Real fue, bueno, pues un equipo muy desatado ofensivamente que llegó con mucho peligro y que, bueno, pues realmente digamos que el Sevilla apostó por un partido de cara o cruz y no le salió ni cara ni cruz, pero bueno, pudo ser una goleada mayor y también pudo recortar distancias, pero no lo consiguió. Claro, o sea, también comentabas la entrada de Débora, también entró Inma Gavarro, que volvió a disputar Sí, minutos con el Sevilla en ese momento de la cesión, bueno, se vio como un pequeño destello de lo que puede llegar a aportar Inma Gavarro, que nada más entrar le sacaron amarilla, pero o sea, una amarilla no por una falta, sino fue por un agarrón, es un poco eso que puede aportar Inma en un Sevilla, pues que a lo mejor se ve que falta un poco de intensidad, ¿no? O sea, fue eso precisamente lo que puso ella, sí, o sea, el Sevilla, pues con esos cambios a lo mejor intentó mostrar otra cara, pero es que después también Arturo mueve el banquillo con un dos ya. cero te mete a Edna, claro, pues ahí vuelve también, o sea, todavía más ofensiva la Real, ¿no? Porque no sabemos exactamente lo que le pasaba a Edna, pero físicamente se la vio pues Sí, como un bueno, toro, como siempre, vamos. no sabemos exactamente lo que tenía, pero sí dónde lo tenía, porque tenía, creo que fue la Copa Sentimiento que jugó la Real, estaba con muletas y con una protección en la rodilla, creo que la derecha. Entonces, bueno, no sería demasiado grave, evidentemente, pero sería molestia, sería cualquier o esguince o cualquier situación que la privado de jugar las primeras jornadas. Y no se dio parte médico, pero bueno, solo con ver la imagen ya estaba claro que algo le pasaba en la rodilla. Afortunadamente, pues ya se vio ayer que estaba recuperada al 100% y bueno, pues claro, como comentabas, si vas 2-0 y sale Edna, pues claro, y además con un escenario de partido abierto, con el Sevilla volcado y teniendo espacio para contraatacar, con Pablo Fernández, con Andreia, con Nereia para dar pases al espacio, es un escenario también realmente ideal para el Sevilla.
Pero bueno, la verdad es que la segunda parte, sí, para la Real, perdón, pero la segunda parte del Sevilla yo me quiero quedar un poco con eso, con ese cambio de actitud, con un equipo un poquito más propositivo, más valiente y bueno, pues si nos meten más goles de contraataque, que no lo metan, pero al menos buscar algo diferente. Y ahí creo que Rosa Márquez fue la mejor, que la que mejor lo entendió. Pero es verdad que la Real atacó muchísimo por ambos lados y bueno, Edna, el rato que estuvo en el campo, marcó un gol anulado, que estaba bien anulado. Tuvo otras ocasiones de peligro que salvó Suyastres, también tuvo otro mano a mano Lucía Pardo que salvó Suyastres, también tuvo otro Insa que salvó Suyastres. Y luego llegó el gol, que bueno, pues una acción que también muy buena por parte de la Real, balón al espacio, Edna, la definición no es mala del todo, pero para bien Suyastres y el rechace para Insa que no perdona, pero es que la segunda parte de la Real, pues bueno, realmente el Sevilla dejó muchos espacios y la Real los aprovechó completamente porque en la segunda parte tuvo 13 tiros el equipo donostiarra, 6 a portería y uno solo a gol, con lo cual Suyastres paró muchas ocasiones de peligro. Eso. Sí, sí, o sea, Suyastres yo creo que es el nombre propio del Sevilla, o sea, la temporada pasada yo creo que ya lo fue y esta temporada parece que va por el mismo camino, está en un estado de forma brillante. O sea, los goles que le marcaron es que poco pudo hacer. En el primero es que un remate al segundo palo, Sí, muy difícil de tapar. El segundo, lo que comenté antes, que es que fue el balón, fue haciendo como una parábola, una especie de vaselina, que es que también complicado. Y en este último, en el tercero, al final, pues para para el lo que puede remate parar. de Edna, pero es que si el rebote le cae a Insa en el segundo palo, cuando ya está ella en el suelo, era complicadísimo. Pero, o sea, es que a Suyastres poco se le puede achacar ahora mismo de los 3 goles que le marcaron ayer al Sevilla. Pero sí, o sea, lo que comentabas también un poco de que el Sevilla, pues sí, intentó ir en la segunda parte, se vio como un poco otro perfil, otro Sevilla, pero porque era lo que le tocaba un poco, ¿no? O sea, un 2-0 Sí, todavía puedes intentarlo, pero el problema era ese, que si te vuelcas arriba y te sale Edna, que a los espacios es de lo mejor que hay, pues al final te sale caro. Pero bueno, tampoco se le puede achacar eso porque era lo que pedía un poco el partido al Sevilla, ¿no? El intentar buscar pues irse arriba y recortar por lo menos la distancia porque con un 2-0 marcas un gol, llega a entrar el disparo de Débora y la situación a lo mejor hubiese sido distinta, pero no, o sea, la Real estuvo muy bien y el Sevilla todavía le queda un poco, le falta un poco de rodaje, creo yo. sí, le falta rodaje, pero no lo va a coger pronto, porque al final lleva 2 derrotas consecutivas. Semana que viene el Barça, y no es el mejor momento para empezarte el Barça, desde Mm. luego. Y bueno, la verdad es que el partido por parte de la Real, pues fue una muy buena primera imagen del equipo en casa. La imagen fue realmente muy, muy positiva. Se vio un equipo dominador, se vio un equipo que pasó por encima del Sevilla. Y es verdad que después de lo que pasó la semana pasada con el Tenerife, que dejó a un... Bueno, el Sevilla hizo que el Tenerife estuviera tan bien. Habrá que ver la semana que viene si mejoran o no las prestaciones, pero desde luego el partido de ayer de la Real fue un partidazo. Creo que se vio un equipo muy sólido, Mm. defensivamente muy muy bien, ofensivamente es verdad que ayer perdonó mucho, pero por culpa de sus yastres, pero se vio un Sevilla, una Real, perdón, que generó muchísimo. Andrea Sinto estuvo espectacular, me encantó Pablo Fernández, me encantó Nery Aguirre, me encantó también arriba Lucía Pardo, Arola dio 2 pases de gol brutales y dio alguna más que no se convirtió en gol. La verdad es que la Real ayer me encantó. Y luego también los cambios, pues buenos minutos de Guridi, buenos minutos también de Insa con ese gol. Y luego, bueno, también entró Florentino, que debuta esta temporada, que estaba lesionada de un pie que se rompió un dedo del pie antes de empezar la temporada. Y también Cecilia Marcos entró en la segunda parte para debutar en esta temporada. Así que por parte de la Real, pues creo que todo positivo. El día de ayer una imagen muy buena, un juego muy bueno. Y además volvió Edna, que ya se vio que nada más salir. Falló ocasiones, pero las tuvo muy claras, con lo cual es una futbolista que va a ser clave en el juego de Arturo Ruiz, como fue la temporada pasada en el Granada. Y desde luego esta Real, si Edna se enchufa y el equipo sigue jugando como ayer, va a estar arriba. Vamos a ver si le da para meterse en esta pelea por las posiciones de Champions o no, pero va a estar peleando por estar ahí arriba, eso seguro. Y vamos con el siguiente partido de la jornada. Pasemos ahora al ex rival del Sevilla la semana pasada, al Costeja Tenerife, que estrenaba ayer otro campo, en este caso el Eduardo Rodríguez López, que ya ha jugado una vez más también en este campo, pero es verdad que en este momento pues ya mucho más especial porque es
ya tu casa, ya no es un partido ocasional, sino que ya es tu casa por toda la temporada y ayer pues no fue un estreno ideal para el equipo tinerfeño porque se encontró un español que le complicó mucho las cosas y que sobre todo pues consiguió desconectar al Tenerife y se vio una imagen, bueno, fue mejor que el español, pero tampoco fue suficiente, obviamente. Sí, o sea, lo venimos comentando desde hace tiempo, incluso desde la temporada pasada. El Español es un equipo muy rocoso que defensivamente pues complica mucho las cosas. También tiene a Salvador que hace mucho honor a su apellido, ¿no? En muchas ocasiones. Ayer tampoco le exigieron demasiado por parte del Costa de Tenerife. Y sí, o sea, vimos a un equipo, al Costa de Tenerife, que yo creo que fue muy distinto a lo que se vio con el Sevilla, ¿no? Le costó bastante construir, no terminaba de llegar a todos los balones, o sea, se le vio un poco apagado, sobre todo en la primera parte, la segunda ya despertó un poco más, pero sí, o sea, no era el inicio que yo creo que todos esperábamos, sobre todo en su casa, ¿no? O sea, parecía como que el estreno en campo grande por primera vez en esta temporada, con tu afición. Yo creo que todo el mundo esperaba más por eso, tanto por las buenas sensaciones que dejaron en Sevilla como por el hecho de que vas a estar con tu público, se supone que van a tener como un empuje más, pero no se vio, no se vio. No, no, se vio a un Tenerife que sobre todo el principio de partido fue lo peor, porque se vio a un equipo, lo comentó también en rueda de prensa luego del maestre, que se creyó que el partido se iba a ganar solo, que corrió menos que el rival, que se esforzó menos que el rival, y que la primera parte realmente del Tenerife fue una primera parte horrorosa. Dejaron escapar 45 minutos ante un español que ya sabemos que es un equipo que si no le aprietas, ellas están muy cómodas en su bloque bajo, que ellas no sufren y que defensivamente pues ayer no tuvieron ninguna fisura y claro, pues si la primera parte la echas a la basura, en la segunda tienes que reaccionar ante un equipo que ya está mucho más cómodo en el campo porque ya con el 0-0 se mueve muy bien. Y no tuvieron una fortuna, luego también hubo alguna jugada polémica que la comentaremos, pero que no fue de su lado. En el equipo tinerfeño ayer hubo un par de cambios en el 11 en portería entró Nay Cáceres por Noelia Ramos. No es tampoco nada significativo, simplemente más allá de dar oportunidades a la venezolana, que también regresó de esta temporada procedente del Alama. Centro de la defensa para Patrick Gavira junto con Fatou Dembélé y Elba Vergés. Carriles izquierdo para Haitiara, derecho para Alessandra Zaremba. Centro del campo Natalia Ramos junto con Amani y Paola. Y arriba Sakina Diki y Carlota Suárez, que también otra novedad del partido ante el Sevilla. Pero bueno, realmente son dos cambios. El resto del equipo es el mismo que la semana pasada y que la anterior. Pero no funciona igual el equipo. Sí, eso teniendo en cuenta que también uno de los cambios al final es en portería, que eso dentro de lo que cabe en la dinámica del juego, pues tampoco te cambia demasiado. Sí, o sea, por lo general el equipo titular de Eder Maestre. Destacar también, o sea, a pesar de que el partido del Costa de Tenerife no fue brillante, Haitiara sí que tuvo momentos un poco de lucidez en el Hmm. partido, fue yo creo que una de las que más pudo aportar, pero por lo demás sí que se le debería exigir un poco más a un equipo pues que ya se vio en Sevilla, que puede demostrar mucho más, pero que también ahora Sí. comentaremos pues el 11 del español, que es eso, es muy rocoso y sobre todo yendo fuera, yo creo que con un puntito, con rascar un puntito en el Heliodoro, también le servía, creo yo. Hombre, el punto de verdad que es un buen punto para ellas, primer punto fuera de casa, pero es verdad también que hubo algún momento que podían haber ido a por más y no lo hicieron. El español en portería con Rubén Salvador, con dos centrales, Lucía Vallejo y Amaya Martínez, carril izquierdo para Paula Perea, carril derecho para Caracas, el centro del campo para Ainhoa Campo junto con Ana Torrodá, Mar Torrás y Laura Martínez, y arriba Ángel del Álamo y una balada. Yo creo que era un 4-4-2 claro, aquí pone la Liga F un 3-5-2, pero yo vi 3-5-2. claramente un 4-4-2 a nivel sobre todo defensivo, que bueno, al final era un centro del campo muy rocoso, con jugadoras constantemente por encima del balón y sobre todo buscando siempre no dejar una superioridad numérica al Tenerife, como pasó con el Sevilla, y eso la verdad que lo consiguió bien Sara Monforte, porque el equipo no se perdió en ningún momento la cara y no se vio tampoco arrollado en ningún momento por el conjunto tinerfenio.
Y la primera parte, por a ver, es que cosas que comentar hay muy poquitas. Como mucho, y así un poco por detalles, bueno, detalles, anécdota, el golpetazo que hubo entre Marc Torras y Fatou Dembélé, que acabó con la jugadora de español con este aparatoso vendaje en la cabeza, que no le preveo de nada, porque realmente el partido de Marc Torras ayer fue espectacular, lo dio absolutamente todo, y la verdad es que me encantó el esfuerzo de la futbolista del español, porque, bueno, con ese golpe en la cabeza que cualquiera nos deja mareado, ella hizo un partido impresionante, corrió, peleó, luchó y encima pudo marcar algún gol, alguna llegada que tuvo. Realmente un partido extraordinario de Marta Torras, que para mí fue la mejor del español, junto con Lucía Vallejo, que también tuvo un duelo muy duro con Sakina Diki, que se llevó muchas veces la jugadora del español. Y la verdad es que fue una primera parte de muchos duelos, de muchas acciones individuales, pero en cuanto a tiros, en cuanto a ocasiones, muy pocos. Tuvo tres el Tenerife, tres el español, a puerta cero el Tenerife, una el español, que tampoco que fue una ocasión clarísima. Así que al final, primera parte, como decíamos, un poco tirada a la basura por parte del Tenerife, porque no generó prácticamente nada. Así que hubo un par de acciones de Sakina Diki que intentó un poco jugar individual, pero de irse de 8 no se puede. Imposible. Y bueno, alguna acción también con centros de Haitiara. También tuvo un balón que no consiguió rematar bien porque se le escapó el control. Pero el Tenerife, la verdad es que muy poco de lo que vimos la semana pasada. Un equipo que le costó mucho generar peligro. Que fue un poco Haitiara, como decíamos, la que más lo intentó, aparte de Sakina Diki. Pero tiros realmente peligrosos ni uno. Claro, sí, es que cuando no tiras, 3 tiros has dicho en la Sí, primera pero son tres parte. tiros que la mayoría Sí, creo que son claro, poco peligrosos. de probar, sí, 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 o Sí. sea, entonces, claro, no puedes pretender tampoco que, por arte de magia esos tiros se acaben convirtiendo en gol, o sea, faltaba eso un poco, lo dijo Eder Maestre en rueda de prensa, un poco de convicción y sobre todo de esfuerzo, ¿no? De correr un poco más, de ir a por esos balones largos, de dejarlo todo en el campo antes del descanso. Pero bueno, ya después del descanso, en la segunda parte sí que se vio un pequeño cambio, aunque es cierto que al Costa de Tenerife no le dio suficiente. No, fue un rato que el Tenerife, pues también lo que decía, creo que por intensidad ayer no jugó al nivel que tenía que jugar ante un español, que es un equipo que compite muy bien. Y que la primera parte, pues esos balones divididos todos iban para el español, porque el Tenerife no estaba metiendo tanta intensidad, le faltaba también algo de ritmo en el juego. Y la primera parte, pues se jugó lo que quería el español. Un juego muy parado, muy trabado, sin muchas ocasiones de peligro y con un español defensivamente muy sólido. La banda derecha muy en Caracas, la izquierda muy en Lucía Vallejo. En el centro del campo, Torrodá estuvo también muy bien junto con Ainhoa Campo y sobre todo con un trabajo impagable de Martorras que ayer, como decíamos, se multiplicó y la verdad es que consiguió que el Tenerife estuviera muy, muy incómodo. Y claro, con este panorama de partido tenía que cambiar mucho las cosas en la segunda parte. El Tenerife es verdad que la segunda parte se lo con una actitud mucho más ofensiva, mucho más propositiva, de encerrar al español en su campo. También es verdad que el español pues se dejó ir, porque al final el resultado le iba beneficiando y su resultado pues era mantener ese 0-0. Y el Tenerife las fue echando para atrás, pero les faltaba también algo de calidad en el remate. Recuerdo un par de acciones que Sakina Diki cuando iba a rematar se le escabulló el balón o le pegó mal. También hubo otra acción de Haitiara que no embocó bien el balón. Y bueno, es verdad que ya le metió un poco más de intensidad, le metió algo más de ganas, trató de que el partido se fuera más hacia su lado, pero bueno, al final, cuando deja escapar una primera parte, pues luego la segunda, si no tienes el día, es muy complicado. Sí, que yo creo que el español también se siente cómodo en este Sí, sí, tipo de sí. partidos, ¿no? O sea, defensivamente son muy buenas y cuando los equipos, el rival se viene arriba y va al ataque, ellas se sienten cómodas defendiéndose, sin cediendo el balón, pero eso, sabiendo que tienen que temporizar, que cortar las jugadas y ya está. Y al final, pues así consiguieron un punto bastante importante, o sea, sobre todo teniendo en cuenta el rival y principalmente el estadio, o sea, porque es que la temporada pasada lo comentamos en la previa, conseguir puntuar en lo que por aquel entonces era ADG, en ADG, creo que era, en ADG, sí. era muy, muy complicado. Y bueno, ahora por lo pronto rascar un punto en este caso del Heliodoro, pues yo creo que para Sara Monforte y para el español en general acabó siendo un resultado bastante bueno, sobre todo por eso, porque era un fortín del que
a lo mejor no contabas con llevarte ningún punto y uno, pues mira, suficiente. Pues sí, un punto que desde luego para ellas es muy importante porque empezó la temporada solo con un punto de 6 en casa ante el Español y ante el Deportivo, perdón, ante el Atlético de Madrid. Y este punto ante un rival que es, en mi opinión, superior a ellas y que el año pasado le ganó 4-1, pues yo creo que es un buen punto para el Español y que al final pues lo tomaron como tal, lo tomaron como un tesoro y así se vio en la reacción sobre luego de Sara Monforte, que lo celebró como si hubiera ganado el partido o hubiera ganado también un partido importantísimo que lo fue ayer, pero bueno, pues solo un puntito. El Tenerife es verdad que luego en la segunda parte metió mucho más, también con los cambios, sobre todo con la entrada de Irache, que fue la Mira, jugadora que más sí. claro lo tuvo, que le cambió completamente el ritmo al partido, que además aprovechó el español ya cansado, se marchó en velocidad Lucía Vallejo en muchas ocasiones y le falló la definición, pero realmente estuvo muy muy bien la segunda parte por parte de Irache. También Gramaglia, su entrada al campo le generó algo más de dificultad al español en defensa. Y luego, sobre todo, el cambio de actitud. Una actitud mucho más positiva, de ir a buscar el gol, de ser mucho más valientes. También me gustó mucho la segunda parte de Paola Hernández. Entró mucho más en juego a Mani. Y luego es verdad que hubo también acciones polémicas, que ahora comentaremos, sobre todo la primera acción, que pidieron una Sí. mano, creo que de Mar Torras en un centro. Es que es una jugada que entiendo que la pidas, porque bueno, al final, pues, tiene la duda dentro del campo de si es mano o no. Pero luego cuando se ve la jugada es una revisión un poco tirada a la basura, porque no se ve bien si está dentro o está fuera, la mano existe, pero claro, hay la posibilidad muy alta de que la mano sea fuera del área y hay una muy pequeña de que sea dentro. Si no la pita inicialmente, con las imágenes que tenemos no se ve claramente como para pitarla, con lo cual revisión tirada a la basura. Y luego hay otra, una caída de Irache con Paula Perea, creo, que sí, que hay contacto, pero me parece que el contacto No, es no. fuera y luego ya dentro se cae. Con lo cual hay tirado de revisiones que luego se vio que hacía falta más adelante porque hubo otro contacto, otro agarrón sobre Amani que me parece más claro, porque ahí sí que creo que le impiden rematar y la colegiada no lo pita inicialmente y no habiendo revisiones pues no puede volver a verla. Y luego hay otra caída de Amani también en otro córner que en este caso, bueno, pues es verdad que es una acción un poco entre las dos. Pero bueno, al final, pues gastas dos revisiones en un momento pronto y luego cuando las necesitas no las tienes. Sí, o sea, yo creo que esto también nos sirve a todos de aprendizaje de cómo va a funcionar este FVS, ¿no? Que también Mm. hay que tener un poco de estrategia. Creo, si no me equivoco, que ha sido la primera vez que se han gastado las dos, que un equipo ha gastado las dos Sí. revisiones, ¿puede Y ser? sobre todo la primera vez que un equipo Sí, gasta las dos y las pierde las dos. sin Porque todas, yo creo claro, que eso. tenerlas las ha tenido varios equipos, pero creo que la primera vez que las gastas y sobre todo que luego no las tienes para más adelante. Creo que la primera vez que veo a un Exacto, equipo que no puede pedir revisión. Sí. exacto. O sea, yo creo que esto al final va a servir de aprendizaje y que algunos equipos tengan muy en cuenta el tienes dos, asegúrate de que esta jugada te va a salir bien Sí, y lo has pedido y se te va a devolver o por lo eso menos es. pues sí que vas a tener tu premio. Porque es cierto que en la primera sí que lo hubiese pedido, pero aunque es que es cierto que incluso en las imágenes no se veía si era dentro, si era fuera, Claro, pero es una es jugada muy que tú complicado. pides porque la has visto desde el banquillo. Y si tú desde el banquillo no eres capaz de ver si es mano o no, es un riesgo alto. A ver, yo es que no sé si a lo mejor lo pidió la propia jugadora que hizo el centro, No, que no, sí que lo lo pide vio el más entrenador. claro. No, sí, sí, pero que la jugadora le dijese, oye, pídela tal. Sí, a ver, entiendo que le Eso dirá algo, sí. pero también lo ven en el banquillo, están ahí con las tablets, están mirando la jugada. Entiendo que Sí, también puede ser, pues bueno, decir, a ver si nos sale bien, porque es verdad que en ese momento el partido estaba tan trabado que dices, venga, pues nos jugamos esta. Pero luego se ve a la larga que es una jugada tan difícil de ver que es una revisión un poco tirada a la basura. sí, sí. Y ya la segunda sí que me pareció, sabiendo que solamente te queda uno, que le quedaban por delante bastantes minutos de partido y todo, es que no era penalti, y efectivamente, o sea, así lo pitó la árbitra. Y después, eso, sí que yo creo que Eder se tuvo que llegar a arrepentir de Mm. haberlo pedido tan pronto. Bueno, tan pronto, tampoco fue tan pronto, sino fue casi la recta final del Ya, pero partido, luego hubo dos pero jugadas más.
donde podía haberla pedido. Claro, por eso, porque además fue un partido que fuimos viendo que se iba calentando conforme se Sí. acercaba el final, porque no hubo amarillas en muchísimo tiempo Es que la y primera bueno, yo amarilla, sinceramente, creo que llegó para el Tenerife, además, fue en el 85 para Patou Dembélé. Luego hubo tres más, pero porque, como sí, decías, el partido se calentó completamente. El español metió el partido en ese barro, donde están muy cómodas y que, claro, evidentemente un rival que iba buscando la victoria, que te está haciendo sufrir, no hay mejor manera que parar el golpe eh, que con acciones de, bueno, de yo te agarro, tú me agarras, yo te empujo, tú me empujas, me quejo al árbitra, paro el ritmo, desespero al rival, impido que el juego continúe a su velocidad y de esa manera, pues, bueno, bonito no es, pero es práctico y el español ayer metió el partido en sí, ese juego y también Monforte creo que se equivocó bastante en la actitud que tuvo durante el final del partido, sobre todo una acción en la que Irache cometió falta sobre Maya Martínez, una falta normalita. La reacción de Monforte estuvo absolutamente desproporcionada. Que luego, pues llegó una tangana con Caracas, con Amani, con más jugadores por ahí. Que claro, pues lo que hizo fue que el Tenerife perdiera completamente la compostura, que el español siguiera mucho más cómodo. Y al final, pues es verdad que se la pudo llevar al Tenerife con esa jugada que comentábamos de Irache, que le falló la definición. Pero bueno, al final pues el español metió el partido en esa espiral de pérdidas de tiempo, de nervios, de tanganas, de acciones de poco fútbol y mucho, vamos a llamar, juego sucio. Y ahí pues el Tenerife no pudo llevarse la victoria y el español se llevó el punto al final. sí, es un punto que celebraba el español, pues eso, como si hubiese sido casi una victoria, porque Mm. se les vio que enseguida salieron, sobre todo Sara Monforte, salió a celebrarlo con sus jugadoras, a darles la enhorabuena, tal. Un punto importante, yo creo que para el español, que lo celebraban pues como una victoria casi. Sara Sí. Monforte salía al terreno de juego una vez que pitó la árbitra al final, pues eso, para celebrarlo con sus jugadoras. Y yo creo que al Costa de Tenerife le sabe a poco, pues precisamente pues porque era en su casa, era un rival en teoría asequible y al español pues todo lo contrario, ¿no? Era fuera de casa en un estadio complicado contra un rival también complicado y bueno, un punto que seguramente a final de temporada pues le saquen bastante rentabilidad y lo valoren mucho. Sí, a ver, por parte del Tenerife es un punto que realmente pierdes dos, porque venías de una racha muy buena con el partido del Sevilla, con el Athletic también, que fue muy bueno, aparte, aunque no llevara la victoria, pero sí que fue un empate en el que fuiste mejor. Ayer no fue un buen partido del Tenerife, y yo creo que la imagen es eso también. Yo creo que duele más este empate por ser en casa, en el estreno, en un partido que necesitabas que la gente se enganchara. Ayer no fue un partido para que la gente se enganchara al equipo, y bueno, pues son dos puntos que pierdes. También porque estos son los partidos que a final de temporada, cuando acabas quinto o sexto y no más, pues también te acuerdas de ellos. Y luego el español es un punto muy importante porque al final es un campo en el que creo que van a empatar pocos equipos. Es verdad que, bueno, eché en falta un poco, sobre todo la segunda parte de ambición, pero entiendo que buscaban el punto, buscaban empatar y lo consiguieron. Así que pues también ese premio para el equipo de Monforte que se mantiene una jornada más fuera del descenso con este puntito. Y vamos ahora con el último partido de la jornada, con otro empate también, aunque fue un partido muy diferente a este, entre Alhama y Granada, un partido que acabó con empate a uno y en el que pues el protagonismo fue para los palos, porque el Alhama marcó su gol al principio, primera parte otra vez muy buena del Alhama, en la segunda parte reaccionó el Granada, marcó el gol del empate con error de Elena de Toro y luego, pues hubo hasta cuatro palos del equipo granadino que no se pudo llevar la victoria de esta manera. Sí, o sea, desde luego el Granada ganas e intentos no le faltaron, sobre todo en la segunda parte. La primera, como comentaba, sí que fue más igualada, incluso a favor de la Para la Lama, Lama, diría yo, sí. pero sí, sí, mira, volvió la luz. Ah, Pero sí, el Granada, desde luego que en la segunda parte, por intentos no sería. También es cierto pues que muchas veces es cuestión de afinar un poco la puntería o que si no se da el día y que los palos están ahí, pues no se da el día. También es cierto que el gol que acaban marcando también es con bastante fortuna porque es un error de la portera
que a mí me pareció que ninguna de las dos porteras estuvieron del todo finas en ninguno de Hombre, los goles. yo creo que en el primero Chica tiene poco que hacer. Es verdad que le pilla adelantada, pero Es es una que, jugada tan rápida que no puede reaccionar. Y luego es verdad que tuvo una parada buena. Yo ayer Chica, hombre, igual no fue un partido brillante, pero no tuvo culpa para mí del empate. es que a mí en esos momentos, bueno, cuando hablemos del gol, si Mm. eso lo analizamos un poco más, pero a mí en esos momentos en el que la portera está tan adelantada, o sea, si en un balón en Ya, pero es que la largo o jugada estaba en sales, el campo rival. Es que no te podía prever que no, de sí, repente un pase de 40 metros te encontraba una jugadora sola para marcar. sí, se quedó un poco en tierra de nadie. Es cierto que, es que no se lo podía esperar, pero bueno, lo analizaremos ahora Sí. cuando toque hablar del gol. Vamos con el 11 de ambos equipos. En el Alhama, el equipo de Jovi García. En portería, Elena de Toro. Defensa de 4. Mismo 11 que en el partido ante el Levante. Lo que funcionó no lo cambió Jovi García. Con, pero con Coco, Aldrich Quintero y Carla Castiñeiras como central. Lateral izquierdo para Elsa Gómez. Derecho para, en este caso, Tana Zumarraga. Centro del campo, Anita Velázquez junto con Encarni. Con Gigi un poquito de enganche. Izquierda para Astiz Álvarez, derecha para Belén Martínez y como referencia ofensiva Mariana Díaz, la mexicana. Mismo 11 como decía ante el Levante, lo que funcionó no lo tocó en este caso el entrenador del Alama. Y bueno, no deja de ser tampoco novedoso, pero es que otra vez titularidad para una jugadora de 16 años como Carla Castiñeiras jugando de central. Y ayer, ahora hablaremos un poquito de ella porque su partido dio para hablar, pero es que es tremendo que una jugadora debutante en Liga F, ya en 3 partidos, 2 titulares y además en un puesto que no es el suyo, porque es una jugadora que es lateral y está jugando de central. Tremendo lo suyo. No se nota mucho que no es su posición, ¿eh? No, También te digo, o pero sea, con... es verdad que tiene una planta que, claro, con esa planta también ayuda, así. pero madre mía. No, no, y el pie que tiene, o sea, no sé si El primer la gol. asistencia del gol, no sé Sí, si sí. es suya, o sea, Claro que es suya, la sí, sí. manera en la que ve, sí, aquí efectivamente, la manera en la que ve el posible pase a su compañera y también pues cómo lo ejecuta, aquí hay calidad y eso, o sea, con 16 años yo creo que aquí hay fútbol para rato y bueno, o sea, al final el entrenador pues está confiando en ella, al igual que confía pues en las otras 10 jugadoras que salen titulares, incluso en el banquillo, pero sí, un poco lo que comentabas tú, ¿no? Contra el Levante le salió bien este 11 y ha querido repetirlo y bueno, le ha salido también, pues bien, digamos, o sea, un empate que yo creo que poco a poco, pues bien. No, no, desde luego, el empate creo que es bueno para ellas. Es verdad que es otro partido que no consiguen llevarse. Quizá en este pusieron más que contra el Levante, pero bueno, no fue tampoco su día. Y en el Granada, el equipo de Irene Ferreras, también prácticamente el mismo 11 que ante el Badalona, con un cambio que ahora comentaremos. En portería Chica Irao, defensa con Juju Bayalba Pérez en puesto de central, lateral derecho para Postigo, izquierdo para Vaquerizo, centro del campo Ari Mingueza, Miku con Lauri Requena de enganche, derecha para Laura Pérez, en punta Sonia Akif y la única referencia es el lado izquierdo, que en este caso lo ocupó Andrea Gómez, sigue buscando su jugadora Irene Ferreras, primer partido fue Linnea Laustad, segundo partido fue Vera Molina, tercer partido Andrea Gómez y la verdad es que no está convenciendo ninguna. Sí, o sea, yo creo que le está costando un poco a Irene Ferreras pues encontrar quién va a ser su referencia ahí en el costado izquierdo. Pero bueno, o sea, poco a poco, pues al final estos primeros partidos son un poco para eso, para ir encajando piezas. Ayer probó con Andrea Gómez, tampoco le salió especialmente bien. Y bueno, yo creo que irá probando, pero por lo demás, eso me parece que tiene bastante claro cuál es el resto de las posiciones, Hmm. cuáles son sus jugadoras de confianza desde la titularidad. Y bueno, más o menos a lo que nos podemos ir acostumbrando a ver el resto de la temporada. O sea, Sonia Sí, Akif no, no, de delantera, eso va a ser sí, sí, clarísimo. Y aunque parece que le está costando un poco más que al principio, ¿no? O sea, es cierto que es que el primer partido, 2 goles, claro. y ahora, pues bueno, le va costando, pero acabarán llegando seguro. Acabarán llegando, pero es verdad que ya le cuesta un poquito más. También es verdad que el nivel, claro, ya te conocen un poquito más, hacen scouting. Y ayer, por ejemplo, Carla Castiñeira estuvo encima de ella todo el partido y la anuló bastante. Entonces,
bueno, pues Mm. también mérito para la Lama y ese scouting. El partido comenzó para el Granada un poco con el balón, como se era de esperar, un equipo que tiene más el balón, que le gusta más generar posesión, con Ari Mingueza, con Miku, con esa banda derecha, con Lauri, con Laura constantemente en movimiento. Pero es verdad que el Alama ese partido no le viene mal. El Alama lo que buscaba era un plan muy claro, recuperar y correr. Y el primer gol llegó de esa manera. Balón que recupera Carla Castiñeiras, pase de primeras espectacular de la canterana que conecta de maravilla con Mariana Díaz y ahí pilla adelanta a Chica Irao y adelanta a la Lama, primer gol de la Lama en esta temporada de Liga F. Faltaban ellas y el Eibar por estrenarse, ayer lo fue ya el Alama y bueno, pues realmente en este estreno en el Francisco Astés Carrasco de Lorca, primer gol que marca el Alama y el partido no puede empezar de mejor manera, porque minuto creo que era 8 el primer gol del partido para Sí, el, sí, 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 bueno, incluso antes, para el equipo sí, murciano sí, igual. que aprovechaba una jugada que durante el partido se vio en más ocasiones, balón que recupera en campo rival, balón para arriba y a partir de ahí pues generó mucho peligro a la Lama. Sí, o sea, el Alhama, pues con esa idea de juego que comentabas de las oportunidades que tengamos de correr y de dirigir el balón a la portería contraria, pues allá vamos y desde el minuto 6 pues ya vieron que eso les funcionó. O sea, el pase de Castiñeiras es una maravilla, o sea, lo comentábamos antes, el pie que tiene, cómo ve el desmarque de Mariana, cómo acaba ejecutando ese pase y bueno, Mariana pues que también aprovecha que está Chica bastante adelantada y Mm. es eso, o sea, en mi opinión, Chica quizá o debería haber ido hacia el balón o si no, correr hacia la portería más rápido, o sea, más rápido antes, porque hay momentos en los que se le vio un poco como dudar, que no sabía si tirar para adelante, para atrás y al final se Ya, queda en tierra de pero nadie. es que tienes tan poco Entonces, espacio para pensar ahí que es muy complicado. Es que el balón es tan bueno que Marina Díaz lo pilla muy cerca de la portería. Es que realmente no es que le pille de 40 metros, como fue por ejemplo Isina en el partido del Deux Borneo con el Real Madrid, sino que es un balón que pilla justo en la frontal, que es que no tiene espacio, chica. Yo aquí la quito muy poquita, le quito la culpa porque realmente creo que no puede hacer más. Es una jugada que la dejan. Es verdad que llevamos toda la liga viendo jugadas, muchas jugadas de vaselinas y muchas jugadas de balones desde muchos metros que se convierten en gol. Pero es que aquí es tan rápida la jugada que no le da tiempo a reaccionar a la portera japonesa. Y además es una jugada que yo creo que casi mejor es que se acerque a, a la jugada de la Lama más que quedarse en la portería, porque al menos no, si sí. sales y intentas tapar el tiro, pues es más posible que si te quedas a media salida, que es como le pasa. Entonces, yo aquí la verdad es que no le echo la culpa, creo que no puede hacer más y que es un golazo. El pase buenísimo de Carla y el remate de Mariana Díaz también es buenísimo. Y el partido, pues a partir del gol cambió. El Alama estuvo mucho más cómodo, la presión funcionó muy bien, el Granada estuvo muy desaparecido en primera parte, no entró en jugar ni Mingueza, poco también de Laura, de Lauri, de Keith, y vimos al conjunto murciano con el plan muy claro, balón que recupera, balón para arriba, a correr, y no tenían ningún tipo de dudas en cuanto a especular, siempre buscando el balón largo, y una Lama muy bien trabajado, Carla muy bien en la presión, muy bien también tanto Elsa como Aitana Zumarraga, que ayer por ejemplo me gustó mucho, y es que realmente esa presión adelantada consiguió que el partido, el Granada estuviera muy incómodo todo el rato, no consiguieran encontrar sensaciones, no consiguieran llegar con nada de peligro. Y es que realmente la primera parte del Granada, en cuanto a tiros, fue prácticamente nula, no consiguieron ni siquiera poner a prueba a Elena de Toro, que sí que tuvo un par de intervenciones, pero no muy destacadas. Y bueno, pues un Granada muy incómodo, una Lama mucho mejor posicionado y que aún tuvo alguna ocasión más que obligó a parar a Chica Irao, sobre todo recuerdo una de Belén Martínez que intervino bien la portera japonesa, pero es que la primera parte, en cuanto a estadísticas, pues tuvo el Granada 5 tiros, también 5 tiros en la Lama, pero a portería 2 del Alama, uno de Granada, pero para mí la estadística no indica la primera parte cómo fue, porque la Lama fue mucho mejor que el Granada. Sí, el Alhama también, yo creo que ese estreno en casa también les Mm. influyó positivamente. Quiso demostrar pues, que tiene juego y lo quiso hacer delante de su afición.
y sí es cierto que supo muy bien cómo defender ante el Granada, lo que comentabas antes también de ese marcaje a Sonja Kif, que al final yo creo que es la jugadora más peligrosa del Granada, y eso, con una idea clara del juego, la primera parte pues se decantó y terminó con un 1-0 a favor de la Lama, que estaban más que orgullosas, pues aparte de que habían marcado ya su primer gol Sí. en Liga F, o sea, eso, pues un estreno goleador que yo creo que también les dio como un pequeño empujón, también visto el minuto en el que fue, minuto 6, o sea, es que el partido no pudo empezar mejor para ellas, pero sí es cierto que ya en la segunda parte algo habló Irene Ferreras en el descanso Sí. de que cambió el chip un poco en el Granada, pero que no le acabó dando más que para un empate. Sí, realmente la segunda parte del Granada fue una segunda parte que cambiaron la actitud, que fueron con más intención, que fueron buscando la portería rival y sobre todo un cambio de actitud de, venga, vamos a ir a por ellas que nos están viniendo arriba, se están dominando el partido, estamos siendo un equipo completamente dominado por ellas y creo que la segunda parte del Granada es una segunda parte de cambio de chip, de, venga, primera parte ya pasó, ahora vamos con la segunda y del principio se vio un equipo mucho más ofensivo, que lo probó mucho más y así llegó el gol. Es verdad que es una acción que Elena de Toro se equivoca claramente porque es un balón de Manuel Bacarizo que es para atraparlo y lo deja escapar y ahí llega Laura Pérez para marcar ese gol del empate, pero es cierto que ya es al menos un cambio de actitud en el centrar. Ya no es el buscar el pase más, a ver qué pasaba, no. Ya centras y si cuta rematadora bien y si no, pues también. Y ahí pues se equivoca Elena de Toro, llega ese gol del empate y luego el Granada pues se viene mucho más arriba, entra mucho más en juego Laura Requena y de ahí un pase filtrado maravilloso para Laura Pérez que se encuentra con el palo en 2 ocasiones y bueno pues el Granada la segunda parte como decías cambió mucho la situación, se dio mucho más dominador y sobre todo se vio un equipo que fue a buscar el partido, que no se conformó con el empate sino que fue a buscar el partido y no tuvo fortuna porque los paros le frenaron. O sea, es eso, o sea, el Granada no tuvo fortuna en la segunda parte, lo intentó, lo típico de tanto fue el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo, ¿no? O sea, los palos sí que le impidieron el encontrar el gol, pero en una jugada puntual, en un error de Elena de Toro, pues acabó encontrándolo y bueno, un puntito que yo creo que al Granada, vista la segunda parte, le sabrá poco, pero que bueno, que por lo menos de ir como iban en la primera parte, con un gol abajo que parecía que la Lama se estaba imponiendo, pues bueno, al final eso, rascan un puntito que por ahora parece poco, pero al final de temporada a lo mejor sí que es importante. O sea, esto lo digo un montonazo, sobre todo ahora, pues eso, No, jornada pero tienes 3 razón. es Es que como al de. final, el año pasado nos demostró que cualquier punto en cualquier momento puede ser muy importante. Y hubo equipos que el año pasado que se salvaron por puntitos que no se esperaban y por partidos que igual dábamos por perdidos que sumaron. Y luego verá que hubo otros partidos más duros directos que no se sumaron y ahí fue donde se escapó. Este partido, en teoría, duelo directo para el Granada no debería ser, pero tal y como está en este momento la temporada, pues tampoco hay que descartar nada, porque el Granada ayer, con la imagen de la segunda parte, pues aspira mucho más, pero la primera parte fue tan floja que, claro, pues también vamos a ver si esto se repite o no. Y bueno, la segunda parte de Granada fue muy buena, solo de paros de Laura Pérez, luego otro de Miku que remató muy bien y que se le fue al larguero, y luego el otro más, para mí el más claro de todos, que es el remate de María Barquero con Elena de Toro ya batida, que se le va al palo y bueno, pues se salvó ayer el Alama porque la segunda parte de Granada la verdad es que fue mucho mejor, le pasaron por encima, también por intensidad, por colocación, y el Alama pues también un poco como el Levante en el partido anterior. Esa intensidad tan alta que ponen desde el principio les dura una parte, les dura igual 60 minutos, pero luego ya no, y cuando ya baja de intensidad se ve las carencias de un equipo que defensivamente pues está bien armado, pero ofensivamente tiene muy pocas alternativas, tiene muy poquitos recursos y en la segunda parte la Lama prácticamente no pechó el campo rival y se vio completamente desbordado y le costó muchísimo en la segunda parte aguantar el golpe y fueron los palos los que le salvaron porque realmente la segunda parte de Granada fue para llevarse el partido, pero no tuvieron fortuna de su lado porque la estadística es muy clara.
la segunda parte del Granada tuvo 14 tiros, 1 el Alhama, a puerta 0 el Alhama, 4 el Granada y 4 sin contar los palos, porque, bueno, la estadística no los marca, realmente son casi 8 o 7 tiros en total a portería la segunda parte, que es una estadística claramente para llevarte el partido, pero no tuvieron la fortuna de su lado. Claro, sí, o sea, viendo las estadísticas es que está claro que 8 tiros a puerta, contando los 4 palos, era para que el Granada se hubiese llevado el partido, pero el fútbol también consiste en eso, en acabar metiendo la pelota. No pasó, o sea, solamente pasó en una ocasión y bueno, pues al final el Granada pues se lleva un punto que seguramente le sabrá poco por esas sensaciones de la segunda parte. Y bueno, ahora mismo séptimo en la clasificación, 4 puntos, 4 de 9. No está mal No está tampoco, pero mal, yo creo que claro. A ver, es verdad que mirando los te equipos queda. de abajo, Dux, Eibar van a estar seguramente por debajo. Levante va a estar por abajo. Pero claro, es verdad que son 4 puntos que, a ver, también son 4 puntos importantes porque son 3 ante el Levante, que va a estar abajo, uno ante la Lama, son 2 partidos que no pierdes ante rivales directos. Pero es verdad que da un poco la sensación de que sobre todo este partido se lo podían haber llevado y que bueno, pues sería diferente con 6, pero bueno, también en el inicio de temporada es bueno sumar y ayer fue un puntito que merecieron ser 3, pero claro, al final una parte que no juegas bien, otra que sí, pues como el Tenerife también, no le dio para llevarse el partido y finalmente un punto para ambos equipos con el que cierran esta jornada 3 en ambos casos y bueno, la semana que viene el Alhama jugará contra el Tenerife en este mismo estadio y el Granada contra el Eibar, con lo cual también otro rival directo que tendrán ambos equipos, bueno, sobre todo el Granada, la semana que viene. ¿Algo más que añadir del partido, Julián? Creo que ya está todo bastante comentado. Creo que no hubo polémica, si no recuerdo mal, tampoco. Hubo un choque Que que creo que fue, no me acuerdo bien si fue Belén Martínez, creo que fue Belén Martínez con Miku, diría que el Granada pidió roja, pero es verdad que es un choque que no me parece cierto. para tanto. No, o sea, a ver, al final es eso, es un choque que de amarilla sí fue, creo que de hecho la sacó la árbitra, pero ya está, o sea, no llegó a ser para tanto, por suerte Claro, también, a ni María había ninguna de las dos enseñado, acabó. pero el Granada pidió si era roja y no. Sí, sí, sí. No, 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 y eso por suerte ninguna de las dos acabó mal parada y ya está, o sea, poco más. Pues poco más que comentar este partido, que como decimos, empate a 1 entre ambos equipos. El Alhama, pues por su parte, suma el primer punto en casa. El Granada, pues no consiguió volver a la senda de la victoria. Veremos la semana que viene qué tal se le da. Pues nada, aquí acabó la jornada del sábado de la Liga F, de la jornada número 3. Así que ahora os toca a vosotros. Dejaos aquí vuestro like, vuestro comentario, qué os parecieron los partidos de ayer, qué esperáis también de la jornada de hoy del domingo. Y nada más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.